Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con la Profe Ceci. En este video te voy a tratar de ayudar a reconocer qué números son los que llamamos números racionales. Primero voy a partir con la definición. Los números racionales se reconocen con la letra Q y es el conjunto de números que se representan mediante una fracción y esa fracción debe cumplir con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el numerador y el denominador de esa fracción necesariamente deben ser números enteros y además el denominador, es decir, el b, debe ser un número distinto de 0. Te recuerdo además que los números enteros, que se reconocen con la letra Z, es un conjunto infinito de números que están compuestos por los negativos, el 0 y los números positivos. Y veamos algunos ejemplos. Aquí ya te preparé hartos ejemplos para analizar si cumplen o no las condiciones para que estos números que están descritos acá sean o no números racionales. ¿Y cómo hacemos esto? Vas a observar el numerador y el denominador de cada uno de estos números y vas a determinar o vas a observar que cumplan las condiciones que te escribí aquí arribita. Es decir, que el numerador y el denominador sean números enteros, es decir, sean números de esta forma, aquí están, de esa forma, y además que el denominador, es decir, el número que esté en la parte de abajo de la fracción, no sea 0. Listo. El 2 tercios. El 2 es entero, sí. El 3 es entero, sí. Y el 3 es distinto de 0 también. Perfecto. Entonces decimos sí, es un número racional. Veamos el negativo 4 quintos. Hacemos lo mismo. ¿El negativo 4 es entero? Sí, porque ahí está, pertenece a los enteros negativos. ¿El 5 es entero? También. ¿Y el 5 es distinto de 0? También. Por lo tanto, sí pertenece a los números racionales. ¿El 0 será un número racional? Entonces tú lo observas y dices, este no tiene denominador, entonces no es. Jaja, no, espérate un ratito. No te apresures. Te recuerdo algo. Te recuerdo que todo número entero se puede expresar como una fracción cuyo denominador sea 1. Entonces, es decir, algunos números racionales no necesariamente están escritos como una fracción, sino que tú tienes que hacer algún tipo de desarrollo y expresarlo como una fracción. Y en este caso ya te adelanto que todos los enteros son números racionales porque a todos ellos los puedes expresar como una fracción cuyo denominador sea 1. Por lo tanto, después de eso analizamos el 0 es entero, que está en el numerador, sí. El denominador es entero y es distinto de 0, también. Por lo tanto, el 0 sí es un número racional. Veamos qué pasa con el 3. Lo mismo que con el 0, lo podemos escribir como una fracción de denominador 1. Ya al observar, ya con estos ejemplos y la explicación que te he dado, yo creo que ya no es necesario. Sí, es un número racional. El menos 4 pasa exactamente lo mismo, lo puedo escribir como menos 4 partido por 1, el menos 4 es un entero, el 1 también es entero y el 1 es distinto de 0. Por lo tanto, decimos sí, el menos 4 es un número racional. ¿Y qué pasa con decimales? Bueno, hay algunos decimales que sí son números racionales. ¿Cuáles? Todos aquellos que puedes expresar mediante una fracción. En otros videos ya te expliqué cómo hacer la transformación. En este caso, el 0,5, al transformarlo en una fracción, llegamos a un medio, ¿ya? Y ahí claramente sí pertenece a los números racionales porque tanto numerador y denominador son enteros y el denominador es distinto de 0. El 0,25 también lo puedo expresar como una fracción, como la fracción un cuarto. Y también vemos que tanto numerador y denominador es entero y además el denominador es distinto de 0, por lo tanto también es un número racional. ¿Y qué pasa con este número infinito periódico?
Este infinito periódico también lo podemos expresar como una fracción cuyo numerador es 1 y denominador es 3. Números enteros y denominador distinto de 0. Sí, también es. Veamos qué pasa con estos otros ejemplos. Mira, fíjate que aquí el numerador de la fracción es el número pi. Y tú sabes que el número pi es un infinito no periódico. Eso significa que no es un número entero, no puede ser expresado como una fracción y a pesar de que tiene un denominador que es entero y es distinto de cero, el numerador no está cumpliendo con las condiciones. Por lo tanto, aquí decimos tajantemente que ese número no es un número racional. ¿Qué pasa con el ejercicio J? Veo que es una fracción, pero tenemos que observar que cumpla con las condiciones. El 3, el numerador, es entero, sí, estamos bien. El 0, el denominador, es entero, sí, pero recuerda que la condición era que debía ser distinto de 0, por lo tanto, no, ese no cumplió. Luego, ese número 3 partido por 0 no es un número racional. Y veamos el último ejemplo. Raíz cuadrada de 3 partido por 2. Veo que es una fracción. Veo que en el denominador es un número entero y es distinto de 0. Pero en el numerador la raíz cuadrada de 3 no es un número entero. Por lo tanto, ese número tampoco es un número racional. Ya, vimos hartos ejemplos. Recuerda que a veces los números racionales debes hacer un pequeño desarrollo para ver si lo puedes transformar en una fracción. Si lo puedes transformar en una fracción cuyo numerador y denominador sean enteros y el denominador distinto de 0, entonces estás frente a un número racional. Te invito a que te hagas tú los propios ejercicios, unos mismos ejercicios y analices cómo lo acabo de hacer. Espero que con esta explicación te haya ayudado y ya te haya quedado un poco más claro cuando un número es o no es racional. Nos vemos en un próximo video. Adiós.